Queridos amigos, hoy nuevamente con ustedes en este espacio para compartir 2 horas de buena música, compartir buenos temas y sobre todo esperamos poder compartir juntamente con Jesús y María estas 2 horas. En la conducción, el señor Carlos Daniel Tantucci, haciendo este programa Compartiendo Vida por la radio FM Parroquial en la sintonía de 105.1 de la Parroquia María Madre del Redentor. Desde México, 2745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 24 horas del día. Nuestro número de contacto es el 4956-2399. Este es el número que nos pone en contacto con vos. Te pone en contacto con nosotros. Llámanos 4956-2399. Te espera una compañía, te espera alguien igual a vos, porque en realidad somos iguales, con los mismos sueños, las mismas esperanzas, el mismo amor, con las mismas ganas de transformar, con nuestras soledades y sobre todo con nuestro interior. Compartiendo Vida con Carlos Daniel Tantucci. Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 3 de junio de 2021, acompañándolos en estas 2 horas por FM 105.1, radio de la Parroquia María Madre del Redentor, acompañándote, llevándote lo mejor que tengo. Como todos los jueves, mi deseo para vos, para ustedes. Amigo, amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Amén. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es un tema tal vez un poco difícil, que son nuestras actitudes. Esas actitudes que vamos teniendo a través de la vida, o a través de los días, a través de las horas, y nos hacen sentir mal y sentir mal a los que están seguramente al lado nuestro. Esas conductas que fuimos aprendiendo, que fuimos guardando en nuestro inconsciente, y en el momento de algún problema aparecen y nos hacen mal. Se llama actitudes a esas creencias, a esos sentimientos, a que nos predisponen a responder de determinada manera ante personas y situaciones que diariamente vamos enfrentando. Y evidentemente hay una conexión muy estrecha entre nuestras actitudes y nuestras conductas. La actitud en realidad es un pensamiento interno que refleja nuestra postura para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Por ahí tenemos una actitud positiva, donde aparecen los sentimientos positivos, la energía para vivir, y por lo tanto ese momento o en esos momentos somos felices. Pero también están las otras actitudes, las actitudes negativas, sentimientos de tristeza, sentimientos de rabia. Por eso se dice que experimentando la actitud positiva
vamos a encontrar la belleza y podemos seguir algunos pasos, ¿no? Porque, ¿qué hago cuando digo voy a cambiar de actitud? Va a ser deshacerme de esos viejos hábitos que tengo, ¿sí? Por supuesto que esto tiene que ver con el conocimiento que tiene cada uno de sí. Esto tiene que ver con los otros temas que venimos tratando en este programa. El desapego, criterio propio, el mundo interior. Dejar el pasado y empezar a comenzar a vivir el momento presente, disfrutando con quién estamos, qué hacemos. No pensar en un futuro, sino en este mismo momento. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras actitudes? Porque en realidad, mi amigo, mi amiga, la actitud es la predisposición aprendida, ¿sí? para responder a determinadas formas, ya sea a favor o en contra. Es una disposición inmediata que surge de esa valoración que se hace de lo externo, ¿sí? Y a partir de esa decisión que tomamos, esa integración cognitiva, afectiva y biológica, el ser humano y sus actitudes, mis amigos, vos, yo y nuestras actitudes. Puedo manifestar una actitud, se reconoce como positiva, optimista, a determinadas situaciones, pero a lo mejor no están en sintonía o no encajan con lo que he aprendido o con mis rasgos característicos de mi temperamento. Pero si actúo de esa forma, lograría adaptarme con facilidad. Hay distintos tipos de actitudes, ¿no? Que lo vemos en nosotros. Siempre nos pasa lo mismo frente a determinadas decisiones, frente a determinadas elecciones. Siempre hay algo que nos ocurre. O nos ocurre siempre lo mismo, o cambiamos la actitud para que esto no suceda. Esta actitud de estar siempre enojados con el otro, y esto ocurre entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. Y si uno tiene esa actitud negativa frente a los otros, por algún motivo, que tal vez a veces es una soncera. Sí, recuerdo mucho un hecho que me ocurrió con un consultante que estaba enojado con el hijo, pero un enojo tenía tan grande, que realmente yo pensé que había sido por una pelea o por un problema grave, y estaba enojado realmente porque cuando el hijo se fue de vacaciones a Córdoba, cuando volvió le trajo alfajores que no eran los que a él le gustaban.
Y tenía una tirria, no saben. Me decía, pero él sabe que me gustan a mí. Pero yo le preguntaba como para poder apaciguarlo, en el sentido de decir, bueno, por ahí no los consiguió, o en el lugar en donde los fue a comprar no estaban esos alfajores. Pero esa actitud, ¿no?, de estar frente siempre a la defensiva, esa actitud que tomamos frente a los miedos, esa actitud que tomamos frente al otro que parece que viene a atacarme, y en realidad el otro es un ser humano que viene con lo que tiene, no viene a pegarte, no viene a discutir, viene a acercarte a vos. Y si lo recibimos con esa actitud agresiva, con esa actitud pesimista, seguramente que el otro se va a sentir mal. Y hablamos del otro, y siempre les digo que el otro es importante en nuestra vida. Nos completamos en la vida con el otro, ¿sí? Y por ahí, por gustos, o por mirar al otro, o por prejuzgar, vamos con una actitud pesimista a encontrarnos con el otro. Entonces, prejuzgar, prejuicio, mi actitud. Hay gente que tiene una actitud manipuladora, porque hay gente que comienza convirtiendo a los demás en objetos, en fuentes de placer. Hacen que todo funcione de acuerdo a sus deseos o expectativas. Esta actitud manipuladora que maneja estrategias para convencer al otro, actitud manipuladora, pesimista, actitud sumisa. Tenemos todo ese tipo de actitudes con nosotros. Pero también está la actitud positiva. Se caracteriza por la percepción, por la apreciación provechosa. Y el otro se siente estimulado. Va a actuar de manera confiada. Porque siempre hablamos del otro, nuestra actitud es para con el otro. Y muchas veces para con nosotros mismos. Y tal vez ahí en el fondo, esto de no perdonar es porque no nos pudimos perdonar a nosotros mismos. Esa actitud negativa con que miramos la vida, nos miramos a nosotros, y seguramente que como espejo vemos a los otros. Y ahí se fomenta esta actitud agresiva. Es un acto impulsivo. Y si no, esa actitud pasiva, que no tenemos nada de acción. Pero siempre está el otro. Entre el otro y yo está el espacio de la actitud. Entonces, esa actitud que nos refleja como seres pensantes, como seres que razonamos, a veces no coincide con lo que en realidad queremos hacer. ¿Por qué? Porque les decía que nuestras actitudes
vienen a través del tiempo y a veces nos cuesta modificar. Y a veces por ser caprichosos, por solo el hecho de decir, tengo razón. Y llego a ser el único en el mundo que tiene razón. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor, en esta tarde, en este atardecer de este 3 de junio, desde acá, desde Almagro, transmitiendo por teléfono en esta sintonía FM 105.1. Le voy a pedir a Sandra si puede poner un temita musical y ya volvemos. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida en este día tan especial. Hoy la feligresía católica conmemora Corpus Christi, ¿sí? Así que bueno, hoy en La Plata había en el santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, había una procesión a las 3 de la tarde, y el Arzobispado de La Plata realiza el domingo 6 al mediodía un momento de adoración al Santísimo Sacramento. Pueden seguir este encuentro con Jesús desde todas las redes sociales del Arzobispado. Así como recordamos tantas otras fiestas de otras creencias, de otras religiones, también lo hacemos hoy, en especial al credo católico. Por supuesto por esta radio, ¿no? Por esta radio parroquial. Y seguimos hablando de las actitudes, ese tipo de actitudes que tenemos frente al resultado, frente al otro. Decía Albert Einstein que si mantenemos nuestra forma de actuar de la misma manera, no podemos esperar resultados diferentes. Y tal vez por eso, ¿sí?, es prioritario tratar de cambiar de actitud frente al otro, porque el otro también sufre como sufro yo, tiene anhelos como los puedo tener yo, tiene sueños como los puedo tener yo, y el otro no es un enemigo. Entonces, ver estas actitudes pesimistas, estas actitudes que queremos manipular al otro, la actitud negativa, la actitud agresiva, ¿sí? Todo este tipo de actitudes que las podemos transformar en actitudes de colaboración, ¿sí? Este contacto que podemos tener con los demás, este contacto que tenemos para ayudar a los demás y para que los demás logren sus propósitos. Una actitud altruista, ¿sí?, para realizar acciones que proporcionen beneficios o provechos a otras personas. Y por supuesto acompañadas por una actitud emocional, ¿no? Emocional digo por esas relaciones en calidad, de afecto hacia los demás. Esa actitud de confianza, aceptar también al otro, que también el otro tiene su vida, tiene su forma de pensar, tiene sus dolores, ¿sí? Entonces, esto permite brindarle al otro un acercamiento mucho más efectivo
hacia nosotros y ser flexibles, ¿sí? Ser aceptando al otro tal cual es, ¿sí? Sin deshacerse de los valores que uno tiene, los valores propios. Y esto nos lleva a tener una actitud empática, ¿sí? Porque empezamos a reconocer la existencia del otro y por lo tanto empezar a comprender, gracias a esa evaluación o introspección, que las conductas de los demás también tienen un origen. Y esto nos va a permitir escuchar, facilitar el diálogo con los demás, con las demás personas. Esta es la actitud empática que tenemos que tomar el otro, ¿sí? Y así se van sucediendo una serie de actitudes frente a los demás. Ahora, si sabemos que mi actitud enoja al otro, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Qué provecho saco de hacer enojar al otro? ¿Por qué no cambiar esa actitud y recibir al otro de una forma distinta? ¿Por qué todo está bien hasta que empiezo a recriminar al otro? ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si solo escucharía y vería cómo el otro se maneja con respecto a mí? Y también el otro puede aparecer como algo, como una persona agresiva, porque yo fui siempre agresiva. Entonces cambiar esas conductas que nos hacen alejar del otro. Y por eso les decía hace un rato, les decía, con el otro me completo, ¿sí? Si yo sé que esto le molesta, ¿por qué vuelvo a hacerlo una y otra vez? ¿Qué me cuesta utilizar lo que hablábamos la semana pasada? Utilizar mi creatividad para dar una vuelta de tuerca a esta situación. Y así nos pasa en la vida, y vamos caminando y vamos haciendo, tropezando todos los días con la misma piedra. Tal vez solamente una vueltita de tuerca. ¿Por qué estamos irritados cuando hablamos, en los actos o en los ademanes que hacemos? Perder el control rápidamente ante muchas frustraciones de la vida diaria, pero que se la ponemos al otro, esta agresión. Porque también en esta agresión culpamos a otros de nuestros propios errores. Siempre siendo agresivos, estando así, aparecen las personas que se presentan como víctimas de la sociedad, porque tratamos de dominar y controlar a todos los que nos rodean. Por eso se necesita un conocimiento interior, el darnos cuenta o el darse cuenta. El agresivo también posterga obligaciones, suele olvidarse
Es una acción que se realiza como forma de castigo a quien les ha pedido esa obligación. O hacemos tareas de manera ineficiente, transfiriendo toda responsabilidad a otras personas. El actuar de manera hostil, cínica, porque no podemos expresar nuestras emociones, porque no podemos decirnos que no, porque entramos en un capricho y nos obstinamos ante esa situación. Somos cabezones. No nos puede persuadir o convencernos nadie. Y a veces también manipulamos en esas actitudes y decimos que no nos quieren, o nos quejamos de sentir una falta de amor o de aprecio. Y siempre estamos mostrando resentimiento por las demandas de los demás, y muchas veces no nos damos cuenta de que usamos el sarcasmo y no tenemos empatía. No tenemos empatía porque no nos ponemos en el lugar del otro, porque somos cabezones, porque somos cabezas duras. No nos ponemos en el lugar de los demás. Y entonces no se experimenta en su propia carne los sentimientos que tienen los otros, que tienen los que nos rodean. Había un hombre que se sentía altamente insatisfecho con su vida. Su casa le resultaba muy pobre, su esposa poco amante, las tierras nada fértiles. Incluso su perro no le mostraba respeto ni devoción. Y un buen día un duende le dijo que si marchaba en dirección norte hallaría un pueblo idéntico al suyo, donde tendría una casa similar, donde tendría una esposa similar, pero se sentiría como en el paraíso. Entonces el hombre no lo pensó dos veces y emprendió su camino. Cuando ya llevaba varios días de andar, el duendecillo trocó su brújula, haciendo que marcase el sur donde anteriormente estaba el norte. Y de esta forma, mis amigos, el hombre llegó nuevamente a su pueblo. Y al entrar, por supuesto, todo le resultaba idéntico. Cuando llegó a su casa e incluso estaba el mismo perro y por supuesto su esposa, pero todo era diferente. El hombre se sentía en el paraíso. Y esta historia, mi amigo, tiene varias interpretaciones. Hay quienes aseveran que la causa del cambio se encuentra en el viaje, ya que estar fuera de su entorno hizo que el hombre valorase más sus posesiones y sus relaciones interpersonales. Yo creo que el cambio de actitud es la explicación fundamental. Y vos debés conocer mucha gente que han viajado por todo el mundo, pero siguen manteniendo sus mismas actitudes rígidas y muy poco conocen de las culturas que han visitado, más allá de la arquitectura y de la cocina local.
Sin embargo, otras jamás han salido de su entorno cultural, pero son personas flexibles y abiertas al cambio. Y hablando del viaje, el viaje expresa un profundo deseo de cambio interior, una necesidad de experiencias nuevas, más aún que de desplazamiento local. Según Jung, el viaje es testimonio de una insatisfacción que impele a la búsqueda y al descubrimiento de nuevos horizontes. Y a través de todas las literaturas, mis amigos, el viaje simboliza pues una aventura y una búsqueda. Y ya se trate de un tesoro o de un simple conocimiento concreto o espiritual. Pero semejante búsqueda no es más en el fondo que una demanda y por lo general una huida de sí. Los verdaderos viajeros son solamente quienes parten para partir. Siempre insatisfechos sueñan con lo desconocido, más o menos inaccesible. Un gran sabio, un gran pensador, Pascal, decía: el único viaje válido es aquel que realiza el hombre en el interior de sí mismo. Y esto tiene que ver con encontrarnos con nosotros para poder cambiar de actitud. Si estás dentro de alguna de estas actitudes, mírate y fíjate, y lo único que te pido es una vuelta de tuerca. Cuando volvamos, seguiremos escuchando nuestra actitud. Vamos en compartiendo vida. Y qué hermosa canción, esta canción de la libertad. Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando lloras, también lloro tu pena. Cuando tiemblas, yo rezo por tu libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. La canción de esperanza es tu nombre y tu voz, y la historia nos lleva hacia tu eternidad. Libertad, libertad, libertad. Hermosa canción interpretada por Nana Moukouri. Bueno, de acá también quiero mandar un beso enorme a Raquel, no sé si puede estar escuchando del taller acompañándonos, así que con todo mi corazón un beso enorme para que se reponga cuanto antes, y estamos orando por vos, Raquel. Un beso. Decirles también este anuncio que me pasó nuestra amiga María del Carmen, que también debe estar ahí escuchando frente a la radio. Nos mandó una hermosa noticia. En Australia, niños y ancianos, juntos en un proyecto para cambiar sus vidas. Una iniciativa en Seattle convierte una residencia de ancianos en guardería para mayores y pequeños compartan tiempo y se ayuden mutuamente. Esta iniciativa ha dado a los ancianos un papel destacado en la sociedad, un rol trascendente como el que merecen en Australia, ¿no? La residencia de Mount St. Vincent acoge cerca de 400 ancianos y además aloja una escuela de preescolar. De esta forma, los ancianos son parte activa de la educación de los niños, siempre bajo la supervisión de los responsables del centro. La interacción, esta iniciativa permite a los ancianos transmitir todo aquel afecto que reclaman de su entorno. Los pequeños, por su parte, crecen y aprenden en un entorno de respeto. Los niños llegan curiosos al centro, tocan las manos arrugadas de los ancianos, observan pasmados las sillas de ruedas y los andadores, pintan y dibujan para ellos.
ríen con sus historias, con sus cantos, con sus cuentos. Hermosa noticia, qué forma de cambiar, tomar otra actitud y de qué forma cambiar las vidas, ¿no? Tanto de los niños como la de los ancianos. Gracias, María del Carmen, hermosa noticia. Te mando un beso inmenso. Bueno, sigamos hablando de nuestras actitudes. Nuestra actitud, amigo o amiga, es un mediador esencial en el cómo comprendemos el entorno y le damos cierta coherencia. Si vemos todo con una actitud de superioridad, de omnipotencia, muy poco vamos a aprender del otro. Cambiar de actitud no es una tarea sencilla, porque la actitud encierra componentes tanto emocionales, de comportamiento, de conocimiento. Quiere decir que cuando expresamos, cuando manifestamos determinada actitud, no solo expresamos un comportamiento, sino que tras de esa conducta existe un pensamiento, que existe un recuerdo, que existe un sentimiento que nos hacen sentir relativamente cómodos y seguros. Tenemos que pensar cuál es la actitud que deseamos variar. No podemos hablar de actitudes en plural así, pero por lo menos definimos algunas. Tenemos ganas de convertirnos en personas más flexibles. Pensar flexible en relación a que no va a ser a nuestros valores, sí va a ser flexible en la relación con el otro. Pensamos en qué personas focalizamos nuestra actitud negativa, cómo se manifiesta esa actitud frente a personas de color, de un color de piel distinto al tuyo. Tal vez sos inflexible ante algún error de tu pareja o de alguna persona que te rodea. Entonces debemos determinar cuál es el objeto que motiva esa actitud para así poderla eliminar, cambiarla. ¿Y por qué seguís teniendo esa actitud? ¿Qué argumentos o qué razones tenés para mantener esa actitud? Y por ahí tenemos que viajar al pasado, porque detrás de cada actitud existe alguna experiencia personal o alguna historia de alguien cercano a nosotros. Por eso un viaje, ese viaje hacia adentro nuestro. Y por ahí pensar si es razonable tener esta actitud. Investigar, usar nuestra creatividad. Pensar si nuestras conclusiones que sacamos para tener esta actitud tienen sentido, o si son simplemente del producto de algo que pasó alguna vez. Y cómo uno se siente
cuando uno expresa esa actitud negativa. Por eso hay que ahondar en nuestro interior, en nuestras emociones, en las repercusiones de las mismas. Porque cuando llegues a ese punto de conocimiento sobre vos mismo, va a ser excelente. Y por último, anda recreando, cuando estás solo, las escenas mentales donde te manifestás con esa actitud y empezá a planificar algunos pequeños pasos en situaciones que sabés de antemano que vas a enfrentar. Y pensá cómo te comportaste en el pasado y cómo te comportarías en ese mismo momento si te tocase vivir nuevamente una situación similar. Así que, amigo o amiga, tenés todo en tus manos. Se trata de ir paso a paso, de forma consciente, para hacer el cambio que es necesario. Tal vez no va a ocurrir de un día para el otro, porque esa actitud que tenés se formó en un periodo de tiempo. Así que hay que tener una pequeña dosis o una buena dosis de paciencia, perseverancia y ganas de cambiar. Decía Albert Einstein: triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Por eso debemos darnos cuenta, y el darse cuenta es una actitud, es una mirada interna que debemos mantener presente todo el tiempo para estar atentos. Cuando volvamos, darse cuenta nuestra actitud. Gracias, ya volvemos. Sandra, partiendo vida, hermoso tema este, todo cambia. Mercedes Sosa, y también por qué no podemos cambiar nuestras actitudes. Y sobre todo, para poder cambiarla es darnos cuenta. Porque una persona que no se da cuenta solo es capaz de ver una manera de hacer o de decir las cosas. El darse cuenta es una actitud, una mirada interna que debemos desplegar y mantener presente todo este tiempo. Todo el tiempo que seamos capaces de estar atentos a lo que nos pasa. Y por eso estar atentos, desarrollar nuestra atención, que nos ayude a despertar y a romper poco a poco ese sueño en el que andamos diariamente, ese sueño hasta que seamos capaces de despertar. Darse cuenta, un cuento de Jorge Bucay, muy bueno, que tiene que ver con esto. Dice: me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Al día siguiente salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda y sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. El cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda. Lo recuerdo y a pesar de eso no lo veo y me caigo en él. En el quinto día también salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda y camino mirando el piso. Lo veo y a pesar de verlo me vuelvo a caer. Salgo de mi casa el sexto día
Recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero me vuelvo a caer en él. Séptimo día, salgo de mi casa y veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con las puntas de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y vuelvo a caer. El octavo día salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado. Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que festejo dando saltos de alegría. Y cuando lo estoy haciendo, caigo otra vez en el pozo. En el noveno día salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto y sigo mi camino. Décimo día. Me doy cuenta recién hoy que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. Amigo, amiga, ¿cuántas veces tenemos que caer en el mismo pozo para darnos cuenta de que existe? ¿Cuántas veces, a pesar de saber que existe, seguimos cayendo en él o en otros similares? Tomar conciencia de las cosas propias o ajenas que sin darnos cuenta nos dañan y dañamos de distintas maneras. A veces sentimos que algo no anda bien sin darnos cuenta de qué es, y otra, simplemente ni siquiera somos capaces de contactar con el daño que recibimos. Y si no vemos el pozo, puede ser que tampoco veamos el daño que nos causa caer en él. El primer paso es ser capaz de contactar con lo que me está pasando. Y no siempre nos damos cuenta de que algo nos ha acompañado durante más o menos tiempo. Y eso que nos está acompañando nos está perjudicando. El protagonista de este cuento necesita 3 días para recordar que el pozo está ahí. Y a pesar de recordar que el pozo está ahí, sigue cayendo en él. Y esto nos sucede que cuando, a pesar de conocer algún elemento que repetimos o que sale automáticamente de nosotros, no podemos evitar que aparezca. Por ejemplo, sentirnos atacados, callar algo que necesitamos decir, tener miedo o dudar ante todo, fumar, comer en exceso. Y cada vez nos encontramos dando la misma respuesta de siempre. Y al principio lo único que podemos hacer es aceptarla y tomar conciencia de ella. Empezar a cambiar la respuesta del día 7. Y una vez que nos hemos dado cuenta y hemos puesto conciencia y hemos trabajado nuestra dificultad a nivel profundo, cuando aparece, para qué nos sirve, su origen, se abre la posibilidad de empezar a cambiar la respuesta. Y muchas veces, como en el cuento, intentamos saltar el pozo, pero nuestro salto tal vez a esta edad no es lo suficientemente grande y caemos de nuevo en él. El que se siente atacado hará unas respiraciones para contenerse y aunque consiga rebajar su rabia unos minutos más tarde, termina poniéndose a la defensiva. El que quiere dejar de fumar lo conseguirá durante toda una semana hasta que el viernes salga con unos amigos. La recaída, el día 8. La cabra tira al monte, nuestra neura. Nuestra neura querrá volver a los automatismos de siempre, son mucho más cómodos. Y a veces cuando nos relajamos y creemos la dificultad ya está superada, resbalamos y nos caemos al pozo.
Un proceso normal de cambio implica volver a tropezar de vez en cuando, pero no desistir y seguir trabajando en ello, porque eso nos va a ayudar a reafirmarnos en nuestra actitud de superación. Un trabajo de conciencia requiere paciencia y constancia. Y a partir de la conciencia del trabajo en lo que nos perjudica, conseguimos afianzar nuestras nuevas respuestas y saltar con destreza por encima del pozo. Y eso no significa que no volvamos a caer nunca más en él, pero sí que hace variar su tamaño, su profundidad, y que sabemos que existe, que sabemos dónde está y cómo gestionarlo. Y poniendo una nueva mirada el día a día de este caminante. Y cuando estamos inmersos en un problema, muchas veces no somos capaces de ver las distintas maneras en las que podemos abordarlo o solucionarlo. Y antes de conseguir saltar el pozo, el protagonista de esta historia no es capaz de ver que puede pasar por la vereda de enfrente, en la que no hay pozos. Tardó 10 días para usar su creatividad. Una persona, amigo o amiga, una persona que no se da cuenta es capaz de ver una manera de hacer las cosas. Solamente una manera. Y el darse cuenta es una actitud, una mirada interna que debemos desplegar y mantener presente todo el tiempo que seamos capaces. Estar atento a lo que nos pasa. Desarrollar una atención que nos ayude a despertar y a romper poco a poco ese sueño en el que andamos, hasta que podamos hacer algo para poder despertar. Y a veces tenemos tanto que aprender de aquellos que nos han dañado, de aprender de aquellos que consideramos nuestros enemigos y que en verdad no lo son. Y a veces tenemos tanto para decirles qué terrible sería no hacerlo. Por eso, hacernos cargo de la actitud. Tenemos que construir, amigo o amiga, un presente liberándonos del pasado. De aquello que en una situación dada nos hizo daño, y para esto hay que saltar algunos obstáculos y algunos pozos que la vida nos depara. Y tenemos que aprender a saltear. Decía Aristóteles, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Y a veces pensamos que nuestra actitud, en esa bronca contenida, esa bronca que me lleva al enojo, que después me genera angustia, que me cuesta manejarlo. Y a veces tenemos temor, tenemos miedo, por no decir lo que nos pasa, por miedo a que nos dejen de querer, de que nos dejen de aceptar, de que el otro se enoje con nosotros. Por eso, amigo o amiga, he dejado de ser aquel que fui y me he encontrado. Me he encontrado con mí mismo, transparente y desnudo. He dejado de ser para brindarme sin pretensiones, ni competencias, sin miedos, ni apuros. Darnos cuenta, poner límites no es aislarse. El dolor es el tránsito por un espacio que me genera una sensación
de estar herido por dentro. No volquemos en el otro el dolor que yo no pude superar. Una persona que no se da cuenta solo es capaz de ver una manera de hacer las cosas. Amigo, amiga, darse cuenta para poder cambiar una actitud frente a la vida, frente al otro. Le voy a pedir a Sandri si es tan amable de pasar un temita más en esta tarde, bueno, en esta atardecer, en este anochecer que ya comienza, que ha comenzado hace un rato, y yo desde acá, desde Sarmiento, desde Almagro, transmitiendo para esta bella radio y para estos bellos oyentes y para el que quiera escuchar. Ya volvemos. Seguimos compartiendo vida, ya acercándonos al ocaso del programa, en este programa que he tratado de comprender o de hacer comprender los cambios de actitud, de vivir nuestra vida desde un viaje interior para poder ver cuáles son las cosas que provocamos con nuestras actitudes frente al otro. El otro, que es un ser como yo, que tiene sus emociones, sus dolores, sus angustias. Comenzar ese viaje válido, es hacia el interior de uno mismo, para comenzar a darnos cuenta sobre las actitudes que ejercemos sobre los demás. Si es esa actitud acogedora, esa actitud de recibir a los otros con una sonrisa en vez de ladrar, esa actitud empática, conscientes de la existencia del otro para poder comprometernos con el otro. Esa actitud flexible, aceptando las cualidades y los valores del otro. El criterio ajeno, eso no quiere decir que las incorporemos a nuestros valores o a nuestro criterio, pero sí significa ser flexible, porque en esa actitud de flexibilidad vamos a estar desparramando confianza para que el otro pueda ser quien realmente es. Esa actitud positiva frente a las situaciones donde deberíamos utilizar, como decíamos el jueves pasado, nuestra creatividad. Esa actitud altruista para ayudar a los otros, esa actitud positiva, actitud que nos lleva también a percibir, a apreciar las diferentes situaciones, independientemente de si sean de dificultad o no, y que nos permite sentirnos estimulados para actuar de una manera confiada. Y dejar y desterrar aquellas actitudes negativas de ladrar, de generar prejuzgamientos,
pensando que el otro va a decir algo o va a hacer algo para perjudicarme. Y cuando vemos cómo actuamos o tenemos esas actitudes frente a las personas, también nos está demostrando que tenemos esa misma actitud frente a la vida y frente a distintas situaciones que nos suelen ocurrir casi a diario. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos. Es tan difícil poder resumirte en estas 2 horas un cambio de actitud. Pero tal vez con un poco más de empatía, un poco más de flexibilidad frente al desarrollo de lo cotidiano, nos serviría para no ir cayendo todos los días en el mismo pozo. Nos serviría para empezar a aprender a darnos cuenta de que otra forma puede ser mejor. Este hombre, recién al 10º día, este personaje, se dio cuenta de que caminando por la vereda de enfrente no se iba a caer en el pozo. Y este hombre que viajó porque el duende le dijo que iba a encontrar una ciudad igual a la que estaba, una esposa igual, un perro igual, pero que sería distinto, que iba a encontrar la felicidad porque él estaba harto de estar ya en esa ciudad o en ese pueblo. Cuando volvió al mismo lugar, su actitud fue diferente porque vio absolutamente diferente todo. Y tal vez esto, por salir de sí, por salirse y ver, se dio cuenta de que lo que tenía estaba ahí, en ese viaje que hizo hacia afuera. Aunque yo creo que el cambio viene desde adentro, porque la vida tiene desiertos y oasis. Y debemos estar preparándonos en los oasis para poder transcurrir el desierto, que a veces son tiempos más largos que pasamos en el oasis. Busquemos ese profundo deseo de cambio interior. El único, amigo, amiga, el único viaje válido es aquel que realiza el hombre en el interior de sí mismo. Y cuando empieza a darse cuenta de que hay varias maneras de hacer una misma cosa. Bueno, ya vamos a pedirle a Sandra este temita de hace tiempo, muchos por ahí lo conocen, El cobarde, de Víctor Manuel. Ya volvemos. Seguimos en Compartiendo Vida. Una disculpa a Mónica Cuatrito por el tema que me mandó, que no pude pasar. Lo pasaremos el jueves que viene. Mandarle un beso grande. Un beso también a Raquel para que se reponga. Pensemos en todas las personas que necesitan y ofrezcamos un minuto de silencio. No importa
a qué credo pertenezcas, pero para pedir por todas las personas que están pasando por estos momentos de esta pandemia, por los que sufren, por los que lloran, por los que perdieron algún familiar. Le mando también un saludo muy grande a Marina, que en estas 2 semanas pudo operarse de la vista, y realmente estando sola no pudo hacer. En agradecimiento también al padre Ricardo, que la llevó a hacer la revisión de su última operación. Así que bueno, un cariño grande también. Y pensar también en el otro, de cómo lo recibimos, cómo actuamos, que darnos cuenta de que si actuamos de la misma manera, como decía Albert Einstein, los resultados van a ser iguales. También a Nelly, también a María del Carmen por esta noticia, y seguramente que está ahí escuchando, un beso enorme. Para Ana María de Caballito, para todos, para Mercedes, gracias por estar ahí. Y espero, amigo o amiga, también a Noemí de Constitución, y decía, espero, amiga, amigo, espero haberte podido transmitir en estas 2 horas a que puedas disfrutar del amor, a que ojalá puedas enfrentar los miedos, que puedas confiar en la fuerza que está dentro tuyo. Ojalá pueda haberte transmitido a que te entusiasmes con la vida, a que pidas ayuda cuando la necesites, a que seas amigo o amiga de vos mismo o de vos misma, de no temer al ridículo, a que te des cuenta de lo mucho que necesitas ser querido o mereces ser querido. Ojalá te pueda haber transmitido que tenés la fuerza para tomar tus propias decisiones, que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás. Quisiera estar seguro de haberte transmitido, amigo o amiga, aceptar tus limitaciones, tus vulnerabilidades sin enojarte, que puedas tomar más riesgos, aceptar los cambios, sobre todo cambiar de actitud. Quisiera estar seguro de poderte haber transmitido que puedas planear el futuro sin intentar vivir en función de ese planeo. Hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades. Ojalá pudiera haberte transmitido aceptarte así como sos. A crecer aprendiendo de los desacuerdos, de los fracasos. Quisiera estar seguro de haberte transmitido que no tenés que idolatrar a nadie. Quisiera estar seguro de haberte transmitido a encontrarte con vos y con Dios. Gracias a todos, me despido como cuando empecé el programa, con este deseo. Que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti. Y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Recordemos Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, que nos bendice
y los bendice. Recordemos también esa noche donde el cuerpo de Cristo, en ese vino y en ese pan, se hizo una realidad eterna. Que Dios los bendiga. Un beso para todos y será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, Andri. Gracias, Vanessa. Gracias, Ricardo. Chao.